enseñó a conocer bien las ciudades, a planificar bien mi tiempo, a organizarme bien con el presupuesto, a manejar bien el idioma. O sea, todas esas cosas malditas que uno le dice a los padres, uno después se da cuenta que cuán sabio que era la indicación del padre. Y de mi padre yo siempre aprendí cosas así, por pequeños gestos, pequeñas palabras. Pero me enseñaba mucho más eso que un largo discurso. Pues Miguel, y después, bueno, entraste a la Facultad de Arquitectura de Córdoba, luego te fuiste con Can. Bueno, contás un poco ese viaje y bueno, algo que recuerdes de la facultad. Bueno, de la facultad era una facultad más o menos, ni buena ni mala. Digamos, tenía excelentes profesores, por cierto, o sea, tuve muy buenos profesores italianos, sobre todo. O sea, lo tuve a Tedeschi, a La Padula, a Devoto, o sea, un grupo de italianos que vinieron en los años 50, creo que era Tucumán primeramente, y después recalaron en Córdoba, ¿no? Entonces, yo me beneficié de tener estos excelentes docentes italianos que eran grandes docentes. El libro de teoría de Tedeschi, de teoría de la arquitectura, difícilmente sea superable, a nivel nacional, está publicado por Nueva Visión. Bueno, de Devoto y menos, porque no se publicaron cosas de él. Ese fue un gran profesor de urbanística con una formación, eran tipos de una solidez cultural, una formación, uno podía hablar de manierismo, como podía pasar a hablar de filosofía de Hegel, o sea, pasaba de un tema a otro con la misma solvencia, o sea, eran docentes intelectualmente de una solidez que no tenía ningún otro docente en la facultad. Entonces los docentes que uno se encontraba eran como docentes medio flojos, o sea, sobre todo los docentes de diseño, Los docentes de diseño eran arquitectos practicantes, pero que no tenían muchas armas docentes y no tenían mucha cultura, entonces no era tan estimulante. Pero de todas formas me enseñaron ellos también, o sea, aprendí de todos. Yo creo que hasta el más malo de los docentes le enseña a uno cosas excelentes. Todo es cuestión de que uno esté dispuesto a aprender. Y se da cuenta que todo el mundo tiene cosas que aprender todo el tiempo, de cualquier persona, ¿no? Pero afortunadamente, bueno, la carrera terminó y me apliqué a una beca, me dediqué a la docencia. En cuanto terminé, vivía de la docencia y arquitectura. Pero no trabajaba con mi padre, o sea, trabajaba por mi cuenta. Entonces, claro, tenía pocas cosas, tenía un par de casas, una iglesia, unas pocas cosas. Algunos proyectos, fantasías que uno se hacía, como siempre, al principio no se hace fantasía y transforma un tema cualquiera ya en un proyecto, ¿no? Pero resulta que el cliente no existe, la cosa no es tan cierta, todo es medio así, vago, ¿no? Bueno, también uno no sabe demasiado. Y esto de no querer trabajar con mi padre, que fue otra de los grandes aciertos y los grandes errores que uno tiene. Grandes aciertos porque uno, como dice Roberto, que creo que efectivamente en una entrevista que le hizo Horacio, que leí el otro día, es cierto que cada uno tiene que hacerse su propio camino. Entonces, trabajar con su padre es bueno y es malo, digamos. Entonces, yo con mi padre recién me asocié en el último año de vida de él. Yo no sabía que era el último año de vida de él. Nos asociamos y bueno, y compartimos el estudio dividido en dos. O sea, la mitad, yo no podía trabajar con mi padre, o sea, por respeto y por respeto mutuo. O sea, él no se metía en lo mío y yo no me metía en lo de él. Esas cosas como escritas en alguna parte, de que nunca nos debiéramos meter el uno en la vida del otro. Y bueno, esa fue una gran lección que me transmitió mi padre, de gran respeto y de gran tolerancia. Pero entre tanto, antes de entrar a trabajar con mi padre, siendo docente, ya jefe de trabajo práctico, algo por el estilo, me entusiasmó la arquitectura de Cannes, que la vi publicada en una revista que recibía mi padre, que recibía varias revistas americanas, Progressive, Architectural Record, Architectural Forum, sobre todo una que se llamaba Architectural Forum. Y el Architectural Forum, que era una muy buena revista, dentro del marco de las revistas de aquel entonces, ¿no? Y dentro del marco de la calidad de revistas que se publican en Estados Unidos, que son muy malas,
O sea, pongámonos en claro, todas las revistas americanas son malas. Bueno, esta era la menos mala, o sea, la que tenía algún contenido intelectual y demás. Y en esa sale una obra de Kant y una entrevista a Kant. A mí me dejó muy impactado la lectura de esa entrevista a Kant y me pareció muy interesante la obra, o sea, que en ese momento, estamos hablando del año 60 y pico, o sea, ya había cosas importantes de Kant, ya era importante Kant desde los 55, por ahí más o menos, que hace la facultad de Yale, el museo de Yale, el primer que iba a ser luego, primero fue sede de la facultad y después museo, y la otra obra que hizo en esa época, que eran los laboratorios Richards, The Medical Laboratories de Filadelfia, la Universidad de Pensilvania. Y me dejó muy impactada las reflexiones de Kant, porque no había escuchado a ningún arquitecto hacedor hablando en esos términos. O sea, me dejó muy impactado el discurso, este discurso medio críptico, medio talmúdico. Kant era un judío estoniano, ¿no? Entonces tenía una formación judía muy fuerte. Y esto lo marcaba mucho en su forma de pensar, en su forma de ver las cosas. Y eso a mí me impactó mucho. O sea, mi madre me había impactado muchísimo en el catolicismo. O sea, que te imaginas que mi cariño hacia los hebreos era directamente proporcional a eso. O sea, eran mis primos, los primos hebreos. Era lo mismo que un católico, o sea, para mí, si bien eran bastante distintas las religiones, ¿no? Pero era más o menos eso. Entonces, Kant me impactó tanto que averigüé dónde enseñaba. Y no había internet, no había nada. En aquel momento nos manejamos por señales de humo, en aquella época. Entonces, bueno, me enteré de que había un arquitecto que había trabajado con él y que estaba en Mendoza. Y que lo conocía Tedeschi. Entonces me hice un viaje a Mendoza para conversar con él, entonces, para ver qué es lo que hacían, etcétera, etcétera. Y ahí me terminé de convencer. Entonces apliqué a dos cosas, a una beca para ir a Estados Unidos, una beca de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y a una sola facultad. Tenía que aplicarme a varias facultades. ¿Eso no se quema? ¿No? Ah, cierto, no son diapositivas, ¿no? Yo no entiendo nada, o sea que... Bueno, lo cierto es que apliqué a una sola universidad. Y claro, la beca exigía que uno aplicara a 5. Yo dije, bueno, si no me acepta Kant, no voy, De todas formas no me interesaba a nadie más. No es que me interesara ir a hacer un máster en Estados Unidos, me interesaba estudiar con Kant. Lo único que me interesaba era conocerlo a este arquitecto que me parecía a mí remarcable y que estaba diciendo cosas importantes para mí. Y bueno, entonces consecuentemente apliqué. Me salió primero la beca, vino la notificación que tenía la beca, pero no tenía todavía la aceptación de la Universidad de Pensilvania, o sea que tuve que esperar como un mes y medio hasta que salió la aceptación en la Universidad de Pensilvania, porque claro, esto sucedía en el verano de ellos, o sea, en junio, julio, agosto, era el pleno verano de allá, entonces por eso las noticias, tal vez los de la OEA se juntaron en un momento y los de la Universidad de Pensilvania se juntaban en otro momento. Entonces yo cortaba clavo, ¿no? O sea, decía, bueno, pero tampoco es demasiado desesperado, o sea, bueno, si no sale, no sale, Yo creo que te gustó Kant porque de esa cosa de que Kant va a la filosofía, pero vuelve a la arquitectura de la filosofía, ¿no? Pero ¿qué otros personajes había para elegir? O sea, estaba Kant, los contemporáneos, ¿quiénes eran? Y a mí me interesaba mucho Stirling, la arquitectura de Stirling. Stirling en ese momento tenía hechas fundamentalmente las facultades de Leicester, Cambridge, la facultad de Historia. Tenía varias obras muy importantes, o sea, muy radicales, muy neomodernas, o sea, que eran como una vanguardia nueva, instalada en los años fines del 50 y comienzos del 60. O fines de 60, no, los 60, mediados de 60, estaba entre los 58 y 65. Y me interesaba mucho Stirling, pero me parecía muy importante como arquitecto, pero no me interesaba tanto lo que leía de él. O sea, lo que había leído, que no me parecía tan interesante, no
era una posibilidad en Yale, pero yo no lo sabía en ese momento. O sea, pero cuando salí del curso, de hacer el curso con Kant, apliqué para la Universidad de Yale y me aceptaron para ir a hacer el máster. Pero resulta que me ampliaron la beca de la OEA para quedarme en Filadelfia. Entonces dije, no, entre probar un poquito de esto, probar un poquito de aquello, prefiero profundizar con algo. Entonces me quedé directamente trabajando con Kant. O sea que ese viaje fue también otro viaje importante y una formación importantísima. Bueno, y después pasando a tu hacer arquitectónico, o sea, cuando ya te recibiste, las primeras obras, la década del 70, ¿no es cierto? ¿Cómo podrías definirla? Ahí empezaron los trabajos de las primeras casas, los bancos. Sí, no sé, es difícil etiquetar, ¿no? O sea, la catalogación histórica o histórico-crítica no me parece muy relevante, o sea, no me parece muy pertinente, pero si quieren, se las digo, ¿eh? Como decía Groucho Marx, estas son mis verdades, ¿eh? Si no les gusta, tengo otras, ¿eh? Entonces, más o menos como decía Groucho, digamos, bueno, si vos me pedís que sea una catalogación histórica en la cual no creo, diría que, bueno, estaba inscripto un poco en el brutalismo de la época, en un racionalismo brutalista y pero también en un tecnologismo, porque los grandes temas que tuve durante esa década fueron básicamente vivienda social, que había mucha en la Argentina, así como hubo muchos hospitales, hubo también vivienda social. El tema de la vivienda era un tema importantísimo, se creía poder resolverlo. Sabíamos que eran 2 millones de déficit en aquel entonces, pero creíamos todavía, y además cuando uno sale de la facultad cree todavía lo que aprendió, o sea, que creía que uno podía cambiar desde la arquitectura, podía cambiar el mundo o contribuir a cambiar el mundo, ¿no? Bueno, sí, yo creo que uno cambia el mundo, cambia el pedacito del mundo que le toca a uno, el resto no. Y ahí, bueno, los temas fueron esos, y los temas eran, curiosamente, bancos de la provincia de Córdoba, uno de los cuales está por acá, en la calle Bartolomé Mitre, al lado de lo de Clorindo. Hay un banco en un terreno muy pequeño, de 12 metros, o no sé si era 8 o 12, no me acuerdo bien. Tiendo a pensar en 12 porque es la medida de Córdoba, y sé que es 8 porque es la medida de ustedes. Por eso no me acuerdo cuál era, pero creo que era muy estrecho y muy largo, y que había que poner eso. Y ahí decidí hacer una obra con un solo gesto, o sea, un cristal templado puesto al frente de una doble piel, y adentro todo el drama espacial, digamos, del banco. Pero todo eso fue como dar una imagen a una institución que era el Banco Provincia de Córdoba, con lo cual ahí hubo una posibilidad, y además había que hacerlo muy rápido, y además como teníamos mucha inflación, fue posible hacerlo por razones económicas, se podía hacer en acero la estructura. Se podía hacer en acero porque era más fácil acopiar el acero, o sea, el banco ganaba más plata porque fijaba el valor del dinero directamente en un elemento estructural, y no se podía copiar cemento, entonces se copiaba estructura metálica. Entonces resultaba que la estructura metálica, disparatadamente en la Argentina, era más barata que la estructura de hormigón en ese momento. Entonces hice varias estructuras metálicas. Pero al mismo tiempo te decía el tema de la vivienda social. O sea, el tema de la vivienda social fue un tema muy importante en el cual pude hacer bastantes conjuntos en Salta, en Jujuy, en Neuquén, en distintos lugares del país. Hubo muchos concursos de proyecto y precio, y hubo muchas operaciones financiadas por el Banco Hipotecario que permitieron construir bastantes viviendas en ese momento, ¿no? Pero básicamente fue eso. Y la otra cosa que me pasó en aquel entonces, que prefiguraría lo que iba a pasar en la década siguiente en cuanto a mi tarea, fue fundamentalmente la reflexión sobre la ciudad, que me había surgido, te comentaba hoy día, que me surgió de un problema que nos dio Kant. Kant nos dio a lo largo del año 8 problemas. Éramos todos arquitectos, éramos 15, 16 arquitectos los que teníamos el curso este. Habíamos sido seleccionados entre 300 postulantes. No lo sabíamos en ese momento, si no nos hubiéramos estado sentido todos muy orgullosos. Pero afortunadamente no lo supimos hasta bastante tarde.
lo cual nos permitió llevarnos una vida razonable entre nosotros y no creernos nada. Entonces, era un taller muy lindo porque éramos 7 u 8 extranjeros y 7 americanos. Y en ese taller, entre los tantos problemas que nos dio Kant, formidables problemas, desde la biblioteca de Exeter hasta que no sabíamos que la estaba haciendo, hasta una iglesia ortodoxa griega, para un cura que quería una iglesia ortodoxa. Y el jurado era Kant y el cura, pero básicamente era el cura. O sea, el cura el que me salvó la vida, a mí me puso muy buena nota por el trabajo, porque le hice una iglesia ortodoxa griega que parece que le gustó mucho. Yo ya había hecho algunas otras iglesias antes, había hecho una, la primera de mi vida. Y bueno, Kant nos dio un tema, que fue trabajar sobre la ciudad de Filadelfia, 4 semanas, pensar sobre el centro de Filadelfia. Bueno, entre las tantas cosas que me pasaron en algún momento en un cuarto intermedio, en esos recreos que había, le digo, Kant, yo no conozco nada de la ciudad de Filadelfia. Y es cierto. Nosotros estábamos en la facultad que estaba al otro lado del río y estábamos como a 15 cuadras del centro. Pero nunca habíamos llegado al centro, sobre todo los extranjeros. ¿Por qué? Porque trabajábamos todo el día. O sea, la jornada laboral nuestra era 14 horas diarias trabajando. O sea, Kant nos llenaba de problemas. Y entre tanto teníamos que cursar otras 5 o 6 materias, porque era una maestría. Curso de estructura, curso con Léry Collet, que era una especie de Fuller de la época, sino que francés. Bueno, con varios cursos con Yurgola, de teoría de la arquitectura y demás. Bueno, todas esas cosas, Kant nos da este tema. Entonces yo le digo, yo no sé nada de la ciudad de Filadelfia. Digo, ¿dónde están los datos urbanísticos y dónde están los datos de planeamiento? Kant me miró raro, como diciendo, qué tipo raro este, ¿no? Claro, lo que no sabía Kant era que yo venía de una facultad racionalista donde era obligatorio urbanismo 1 y urbanismo 2, que ustedes ya la tienen acá, obligatoria después de 30 años de existir en Córdoba, en la que teníamos, este urbanismo 1 era un urbanismo, digamos, más de la escuela italiana y más culturalista y menos normativo. Y la planificación, que era absolutamente normativa, era normativa, pero también desde una óptica cultural de este gran profesor que tuve de Devoto, que era un ingeniero también muy culto. Bueno, pero esa formación hacía que uno buscara primero los datos de la ciudad. O sea, si no tengo los datos de la ciudad, ¿qué voy a hacer en la zona central? Entonces Kant me dice, qué suerte que no sepa nada de eso. Bueno, yo por cierto no le creí nada, como sucede siempre, ¿no? O sea, uno dice algo y ustedes creen, o no creen nada en ese momento. Después puede ser que sí. Entonces, ¿qué hice? A los 10 minutos que terminó la clase me fui al departamento de planeamiento a pedir todos los planos del área central, más todos los... Y me hice unos amigos ahí que estaban haciendo la maestría de planeamiento, les pedí toda la información. Bueno, listo, pasé una tarde con ellos que me explicaron toda la ciudad de Filadelfia y después me di cuenta que efectivamente no sabía nada todo eso que todo esto que había recogido de escuela de planeamiento no me servía para nada, porque acá no quería eso. No quería un modelo planificatorio de la ciudad de Filadelfia. Lo que estaba buscando eran reflexiones sobre la ciudad, que fueran pertinentes y que definieran algo. Y esto quedó reflejado en una cosa que me dijo. Me dice, le digo, vuelvo a decir, yo no conozco nada de la ciudad de Filadelfia, no tenemos ni autopista en Córdoba. Y acá la atraviesa una autopista por medio de la ciudad, y usted ha trabajado durante 10 años en la ciudad de Filadelfia y ha dejado propuestas para la ciudad que yo no me siento capacitado para llegar ni siquiera a una mediana reflexión. Entonces me dice Kant, mire Miguel, yo creo que es una suerte que usted no conozca Filadelfia, que no conozca los datos de planificación urbana. Usted piense que está trabajando para su ciudad, piense en Córdoba, haga un trabajo para Córdoba y seguramente va a ser pertinente para la ciudad de Filadelfia. Bueno, también como la frase de mi padre, de esas cosas que uno al principio no las entiende, parece que están equivocadas y después se da cuenta que no, que fueron decisivas. ¿Y qué es lo que me pasó con eso?
que efectivamente llegué con alguna propuesta, más o menos, qué sé yo, una cruza nada de planificación urbana, pero mucho que tenía que ver con el racionalismo y las imágenes utópicas en alguna medida. Eran las épocas también del arquigrama, o sea, comenzaba el arquigrama. Entonces, todo esto mezclado entre realismo y utopía, entre las dos cosas. Pero, bueno, algunas ideas sobre la ciudad, pero más que nada lo que fue muy importante no era tanto el producto que produjimos las distintas personas, sino fundamentalmente lo que fue importante fue la manera de reflexionar sobre la ciudad. Y a partir de eso me di cuenta que todo el tiempo pensé sobre la ciudad de Córdoba. Como consecuencia de eso, en los años 70, cuando estábamos entre dos concursos de eso, de vivienda, que uno no tiene nada que hacer, me puse a reflexionar sobre Córdoba, sobre la ciudad de Córdoba. Y entonces me hice un plan teórico sobre la ciudad. Miguel, ese plan teórico después fue el que aplicaste en la intervención urbana. Claro, se las conté a unos amigos, y bueno, y uno de esos amigos conoció, varios años después, conoció a un intendente, era amigo de un intendente, y le dijo, la persona indicada andaba buscando un secretario de Obras Públicas, le dice, la persona indicada es Miguel Ángel Roca. ¿Qué voy a hacer yo? Cuando me llamó el señor intendente, ¿qué tiene que ver este intendente conmigo? ¿Por qué me cita un intendente a su despacho? ¿Qué he hecho yo? Entonces me resultó, es muy extraña la cita esta. Bueno, fui. Bien educado no puede ser, ¿no? Entonces fui a la reunión esta. Y dice, no, yo quiero que usted sea... No puedo, por razones... Bueno, había un problema grande, porque yo tenía un problema ideológico ahí. O sea, esto era en la época del proceso. Todo era una experiencia piloto que se desarrollaba en Córdoba. El intendente no era un tipo que había sido expulsado del ejército en una revuelta contra Perón en los años 50 o algo por el estilo. O sea, que todos eran tipos que venían de otros sectores, que no venían de la contaminación del proceso, que tampoco lo conocíamos nosotros, la contaminación del proceso, como lo que no teníamos, o que teníamos primos exilados, como en mi caso Gustavo Roca, ideólogo de Montoneros y de Lerner, abogado defensor de ellos y abogado mío. Sabíamos poco, sabíamos que estaban pasando cosas, pero no sabíamos la desaparición, no sabíamos nada de esto. Y eso es cierto, o sea, los tipos que no tuvimos, que se pudieron salvar en la familia, los pocos que tuvieron, porque lo único que tuve yo es este primo, no tuve ninguno más, que tuviera ni siquiera próximo, ni a Montonero ni a ERP, no entendíamos nada. Pero sí sabía que uno pertenecía al grupo democrático y estaba en contra de esto. Bueno, entonces lo primero que le dije, mire, yo no debo serle franco, yo soy afiliado socialista y eventualmente radical, ¿no? Pero no puedo participar con usted. Y yo no le pregunté la ideología política suya. Así fue una conversación muy extraña. Y yo no le pregunté nada y no le estoy pidiendo eso. Le estoy pidiendo que usted colabore con la ciudad. Mire, digo, yo me estoy yendo, tenía una obra en Jujuy, yo me estoy yendo a Jujuy. Cuando volvamos, yo vuelvo dentro de una semana, nos vemos, ¿eh? Bueno, entonces yo dije, bueno, ¿cómo hago para deshacerme de este fardo? Era grave el fardo. Entonces, bueno, me puse a escribir. Dije, ¿qué es lo que haría yo? Entonces me puse a escribir todo lo que yo haría. Digo, total, en cuanto comience a definir un programa, me van a echar. A los 5 minutos de hablar me están echando. Cuando volví, lo que hice fue reflejar lo que había pensado en ese periodo, en los 75, 76, que estaba además fuera de la facultad, porque había ganado el concurso de la Facultad de Arquitectura. Y el premio para el concurso de la Facultad de Arquitectura era que uno no enseñara durante ese año y trabajara en su casa, en su estudio. Y como consecuencia de ese año, que fueron terribles para la marcación de los subversivos, que subversivo era cualquiera, o sea, cualquiera que pensara de alguna manera distinta, no fuimos catalogados el equipo nuestro. O sea, nos zafamos todos. Un PCR, otro era un peronista, Filo Montonero, digamos, ¿no? Y otro un radical. Los 4 zafamos porque nadie nos marcó. O sea, nadie nos había dicho qué ideología teníamos. Entonces zafamos de esa manera en ese momento.
Y después pasó eso, que en ese periodo, como no había, digamos, estábamos trabajando en esto, quedaba bastante tiempo libre, entonces me apliqué también a hacer este desarrollo urbano, que en definitiva fue el programa que puse a escribir y que cuando lo leí, el señor me escuchó durante 1 hora y media. Yo decía, este señor me tendría que haber echado hace rato, ¿no? Yo pensaba que a los 15 minutos me echaban, porque la primera cosa era cambiar el código de edificación, hacer la preservación del patrimonio histórico, declarar una ley para preservar todo el patrimonio de la ciudad. Bueno, y daba elementos instrumentales y demás. Yo iba de lo más duro, digamos, hasta lo más fácil. Lo más fácil era hacer arquitectura, pero todo lo otro era lo duro. Y dije, no, me va a echar el señor este, ¿no? Yo tenía toda la esperanza que me cortara el discurso en la cuarta parte, la quinta, qué sé yo. Pero no pasaba nada. Entonces seguía hablando. Y cuando termino, yo, bueno, ya terminé, ya no tengo nada más que decirle. Nunca, no había, parecía un hindú, ¿eh? No sé, se movía un pelo en la cara del tipo. Entonces me dice, usted sabe que me acaba de convencer de que usted es la persona indicada para hacer el trabajo. No, le digo, no. Digo, yo puedo ser asesor. Digo, no, si usted es asesor, dice, no le va a llevar nadie el apunte. Todo lo que usted está diciendo es una enorme gestión. Y nadie le va a hacer eso. ¿Por qué le va a hacer eso? Ese servicio. Tiene que hacer usted. Bueno,